Job capítulo 40. Entonces ya los amigos de Job hablaron capítulo tras capítulo. Eliú habló por 6 capítulos completos. Y de pronto en la semana pasada lo que vimos es que Dios toma la palabra en el capítulo 38. Responde Jehová a Job desde un torbellino. Acuérdate, él no es un torbellino, sino él responde desde este torbellino. Y ya vimos que un torbellino es poderoso, es imparable, o sea, no puedes hacer nada para detenerlo. Pero aquí lo que Dios está haciendo es revelándose a Job y le está diciendo quién es Dios. Y eso es muy importante. Todas las preguntas y la contienda y la lucha de Job era ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Si yo he sido piadoso. Y Dios no le responde por qué. O sea, simplemente Dios le responde, yo soy Dios y soy este. Y vamos a ver que para Job eso es suficiente. Entonces, muchas veces cuando tienes dudas y cuestiones y no sabes por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni así, muchas veces cuando hay una pregunta tuya no tiene respuesta, posiblemente es porque la respuesta es Dios mismo. Y nada más así piénsalo, o sea, nada más así, con eso te dejo y piensa en estas cosas. O sea, cuando a veces no hay respuesta, la respuesta es Dios mismo. Y entonces, Job capítulo 40, además respondió Jehová a Job diciendo, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Acuérdate, esta palabra yo soy vil, lo vimos la semana pasada, tiene que ver con no soy nadie, o sea, no tengo peso delante de ti, soy pequeño, soy insignificante. Pero chécate eso, y cuando Dios se revela a nosotros nos damos cuenta de eso. O sea, ¿qué somos en este mundo? O sea, ¿qué es nuestra vida? Y te sientes pequeño, insignificante, comparado contra Dios. Y eso es correcto, o sea, es la dimensión correcta del hombre contra Dios. Somos eso, somos pequeños, no tenemos peso comparado con el peso de gloria y su majestad y su poder. Pero aún cuando soy insignificante, Él me ama y me habla. Entonces, o sea, piensa en estas cosas. Cuando te sientas insignificante y que no valgo y nadie toma en cuenta mis pensamientos. Es más, ya ni les platico qué opino y qué pienso a la gente, porque ni les importa. O sea, nunca te has sentido así en el mundo, que el mundo corre y todo va y tú tienes tus pensamientos y tu filosofía y tu forma de ser y todo. Y dices, no, pues ya ni les platico porque o sea, cada quien está en su rollo. Y Dios nos hace sentir de pronto insignificantes, pero Él nos ama y sí le importamos. Y vas a ver cómo Él sí toma en cuenta nuestros pensamientos. Eso es tremendo. O sea, cuando dices, es que nadie me toma en o sea, nadie le importa lo que pienso. Nunca has dicho, nadie le importa lo que pienso. Pues sí es cierto. O sea, la verdad, nadie te entrevista todas las mañanas. Hola, buenos días. ¿Qué piensa usted esta mañana? O sea, el mundo sigue y cada quien trae su rollo y sus pensamientos, pero chécate, eres insignificante y Dios te ama y sí, Él sí le importan tus pensamientos. Entonces, quédate nada más con esa idea en la mente. He aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Y entonces vimos la semana pasada que Él dice, ya no hay nada que quejar, no hay nada que decir, no hay nada. Y Él adora a Dios de manera silenciosa, Job. Pues una adoración silenciosa. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Versículo 6, respondiendo Jehová a Job desde el torbellino, y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Entonces, eso ya le dijo una vez Dios, o sea, cíñete ahora como varón, o sea, y ahora una segunda vez dice, prepárate para el round 2. O sea, aquí te va lo que te voy a decir, Job. Ahora, Dios no es contencioso, Dios no es peleonero, simplemente en todo esto, Dios le está consolando a Job en medio de su sufrimiento. Y entonces le está diciendo, cíñete ahora, prepárate como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora, si te das cuenta en estas preguntas que Dios está haciendo, o sea, primera pregunta que le hace Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Qué horas traes tú? O sea, ¿dónde estabas tú cuando Dios hizo el universo? ¿Tú fuiste su consejero?
Le dijiste cómo poner las nubes y él, una de las cosas que empieza a hacer Dios, empieza a hablar de la creación, del universo, de las constelaciones, de las nubes, del granizo, de la nieve, del reino animal, y usa el ejemplo del león, de las cabras, de los ciervos, de los asnos monteses, del búfalo, del pavo real, ¿te acuerdas? O sea, Dios creó el pavo real y simplemente ves un pavo real con todas sus plumas y es esplendoroso y magnífico. ¿Te acuerdas del avestruz? Y pone ese ejemplo, la avestruz tonta. O sea, y tiene un cerebro súper pequeñito y pone sus huevos y no hace un nido y simplemente sus huevos están por todos lados y ella misma puede pisar uno de los así. Y dice Dios, y yo la hice así tonta. Así. ¿Y tú dónde estabas cuando hice el avestruz? O sea, es un pájaro, es un ave, pero es tan gordo que no puede volar. O sea, sí, y yo la hice así. ¿Y tú dónde estabas? Entonces usa todos esos ejemplos del reino animal, el avestruz, el caballo, y todos los ejemplos que pone el caballo, y ve su crin, y ve sus músculos, y ve su cuello, y ve sus ojos, y ve cómo no tiene miedo para ir a la batalla. O sea, es un caballo en una batalla, todo el mundo tiene miedo y temor, y quieres correr para el otro lado, y el caballo va para adelante. Y ve esas películas de batallas cuando se usaban caballos, hoy ya se usan otras cosas, pero helicópteros y tanques, pero en esos tiempos usaban caballos y si ves las películas, quien pues se pone armadura es el hombre y el caballo no, porque el hombre tiene temor y el caballo simplemente es echado para adelante. Y entonces, ¿quién hizo así? Al caballo, Dios. Y pone el ejemplo de la gaviota y la semana pasada, acuérdate, vimos, o sea, cuando ves una gaviota y las ves en el mar, o un águila volando en un peñasco, y cómo ellos se pueden sostener simplemente con la brisa del viento y se detiene así, y dices, ¿cómo se detiene así? Pues aerodinámica. ¿Y quién hizo todo eso? Y sopilotes, por ejemplo, ¿has visto volar los sopilotes? Los sopilotes, una de las cosas que tienen es que son torpes para volar y son pesados, y entonces ellos usan que cuando el pavimento o la tierra se calienta para poder volar, y por eso los ves volando en círculo, porque y tú nada más dices, ay, hoy hace un chorro de calor, ¿verdad? O sea, la calor está durísima y ya estás todo el día con lo de... Y en Veracruz se nos olvida, siempre así en el verano hace calor. Pero entonces llega el calor y el bochorno y ahí estamos, ¿no? Que el calor y durísimo. Pero tú nada más sientes el calor, pero los pájaros usan el calor para volar. ¿Y qué? ¿Y quién hizo eso? Y todo eso, o sea, todo eso le está preguntando Dios a Job. Entonces el caballo, el gavilán, el águila, el hombre, sus pensamientos. Y va a terminar aquí con dos animales. Y ahorita vas a ver cuáles son y te vas a decir, órale. Algunas personas dicen, ¿y qué? ¿Y la Biblia dónde están los dinosaurios? Y así. ¿O qué dice? ¿Nunca has conocido a alguien? ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? Y ahorita vas a ver, ya llegamos a este capítulo. Entonces agárrate, ¿eh? Mira. Y entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora Job no tiene las respuestas, así que entonces, ¿tú estabas cuando las siervas dieron a luz? ¿Y cómo dan a luz? O sea, una sierva, ¿cuánto tiempo es de gestación? ¿Cuántos bebés tienen? ¿Verdad que no sabes? Y eso es lo que está haciendo Jehová con Job. Está diciendo, no sabes, entonces no cuestiones y confía en mí. No sabes, hay cosas que no sabemos. Entonces, pero Dios sí sabe, Dios sabe todas estas respuestas. No le pregunta Dios a Job para que le responda a Job y entonces Dios ya sepa. Dios es toda sabiduría, Él sabe todas las cosas, Él creó todo. Él creó las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, todo el tema químico que no entendemos cómo, todo, bacterias, virus, moléculas, todo, glóbulos blancos, glóbulos rojos en tu cuerpo,
absolutamente todo. ¿Cómo están las conexiones neuronales en tu cerebro? ¿Cómo si te cortas, de pronto tu misma sangre crea un coágulo y se tapa? Y tú nada más estás, ¡ay, qué dolor! Y así, y tráete el mertiolate, y te echan el mertiolate, ¡ah! Y no sabes que hay un proceso que está sucediendo adentro en tu cuerpo. ¿Y quién hizo todo eso? Y entonces yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Bueno, o sea, eres tan poderoso como Dios, que hizo todas las cosas, que hizo la creación, y truenas con voz como la suya. O sea, tú te echas un grito así, sales acá y le quieres gritar a alguien en la esquina, ya voy, espérenme, no me dejen, y apenas te oyes. O sea, tú haces tu grito más fuerte y apenas te oyes. Y nada más un tronido del cielo se oye en toda la ciudad. Entonces, ahí está. Versículo 10. O sea, otra vez significante. Adórnate ahora de majestad y de alteza. O sea, te puedes adornar tú de majestad. O sea, cuando dices, ahora sí, tengo una graduación, me voy a poner bien guapa. O sea, por más que te hagas y todo, pues sí, pero no hay majestad, no hay alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Entonces, mira cómo, Dios le está diciendo a Job cómo es. Él es majestad, Él es alteza, Él es toda honra y Él es hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré, ¿qué podrá salvarte? Tu diestra. Entonces, ahí te va. O sea, son preguntas retóricas. ¿Tú tienes el brazo como el de Dios? No. ¿Eres majestuoso y sublime? No. ¿Honra y hermosura? No. ¿Tú puedes abatir al altivo y humillar al soberbio? No. ¿Puedes quebrantar a alguien? No. ¿Puedes encubrir a alguien, encerrar a alguien? No. Entonces, ¿tú puedes salvarte a ti mismo? No. Eso es así ya, la raíz del asunto. No, entonces no puedes salvarte a ti mismo porque la salvación solamente viene de Dios, quien es el creador. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, con todas estas preguntas. Versículo 15. He aquí ahora Behemoth, y vamos a ver a Behemoth y Leviatán, y te puedes meter en internet y puedes ver miles de teorías. O sea, miles de historias, dibujos, gente que pinta poemas acerca de esto, videos. Y entonces algunos dicen, por ejemplo, que Behemoth es y lo vas a ver la descripción y dices, no, ese es un hipopótamo. Y sí, o sea, y una de las cosas que vas a ver es que va a describir la Biblia de estos animales, su fuerza, su tamaño, su apetito y sus hábitos. Y entonces, si eres veterinario y te dicen, a ver, adivina qué es este animal, puedes decir, no, pues sí, es un hipopótamo, o puedes decir, es un elefante también. Pero el problema es que no puede ser un elefante porque dice que su cola es como de un cedro, y un elefante, ¿de qué tamaño tiene su colita? Pues chiquita, ¿verdad? Y entonces como que de pronto no combina esto. Y entonces algunos dicen, no, pues es un dinosaurio. Y acuérdate, Job se escribió, es el escrito más antiguo que hay en la Biblia. Y entonces puede estar ahí la respuesta. Y ya no tenemos esos animales, pero sí los han encontrado. O sea, sí puedes ver sus esqueletos, y entonces ahí te va, ¿eh? Si quieres ver cómo describe este animal, Dios mismo. Entonces no es algo que sacado de la manga, no es algo que Dios está diciendo que existía en ese tiempo. Entonces, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Entonces es un animal, es una bestia, un monstruo que Dios hizo. Hierba come como buey, pero no es un buey.
He aquí ahora sus fuerzas están en sus lomos. Entonces es un animal muy fuerte, sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, entonces pues ya como que ahí no encaja elefante. Los nervios de sus músculos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Y con esto Dios le está diciendo a Job, o sea, yo lo hice. Y yo este animal con todo su poder y su fuerza y su altura y su manera, yo sí me puedo acercar a él y yo sí lo puedo controlar y tú no, Job. O sea, imagínate Job al lado de un dinosaurio. Entonces, versículo 20, ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo, entonces es un animal herbívoro, ¿ya viste? ¿Y qué dicen los científicos de los dinosaurios? Que eran eso, herbívoros, que no se comían entre ellos, ni comían animales, ni comían seres humanos, sino eran herbívoros. Ciertamente, dices, no, Tali, porque yo vi la película de Jurassic Park. Y entonces ahí estás viendo la película Jurassic Park y les crees todito, y lees tu Biblia y empiezas a dudar. Es Hollywood. Entonces, y esto no nos vamos a meter a ver esto, pero puedes meterte a profundizar en qué serán estos animales, Behemoth. Entonces ya te dije, puede ser un hipopótamo, puede ser un elefante, pero realmente la Biblia da a entender que es una bestia, un monstruo o un dinosaurio. Y yo digo, órale, está padre eso, qué fascinante. Entonces, versículo 21, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Entonces es un animal que no tiene miedo. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Entonces podrían tomar así agua como un río a su boca y no se llenan. Versículo 24, lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz. Y Job, la respuesta, yo ni me le acerco a él. Eso es. Entonces, capítulo 41, sacarás tú al Leviatán. Entonces ahí está otro, dices, ¿quién es ese? Otro animal. Y algunos dicen, no, pues es un cocodrilo. El problema es que lo que dice aquí es que es un animal del mar. Y un cocodrilo no es del mar. Sí lo encuentras en el mar y lo encuentras en el río, pero no es del mar. Entonces, algunos dicen que es cocodrilo, pero no puede ser un cocodrilo. Y lo que vas a ver ahí es que parece más un dragón marino. Algunos dicen que es una ballena. ¿Has visto esas ballenas enormes? Y otros dicen que es un tiburón blanco. Y yo digo, cualquiera de estos me encanta. O sea, cualquiera de estos que sean está bien, pero yo creo al leer esto, o sea, y lo lees con detenimiento y te pones a pensar y dices, estos dos animales ya no existen. Ya se extinguieron y Dios decidió que ahí simplemente quedaran. Pero mira lo que dice. Ahora, puedes leer acerca del Leviatán en Salmo 74 y dice que es un monstruo del mar. Entonces ahí está, no puede ser un cocodrilo. Puedes leer Salmo 104, 26, dice que es otra vez una criatura del mar. Y algunos dicen, no, y vamos a leer de él y dices, órale, es un animal como no conocemos. Y algunos dicen que es algo místico, pero para Dios y en el libro de Job no es místico, es real, es un animal. Entonces, ¿nunca has visto estos reportajes de National Geographic? Te llevan al fondo del mar y te enseñan un animal que dices, nunca hubiera pensado que existe eso ahí. O sea, yo acabo de ver uno que es uno de los peces más grandes, un pez enorme, gordo, con su cara, y dices, no, este pez me va a dar una pesadilla. Y hay cosas que no sabemos, hay cosas que ni nos imaginamos. Y entonces ahí está, fíjate. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Te vas a ir a pescar con tu cañita y tu así y vas no, pues quiero al dragón, o al tiburón blanco.
O sea, yo he visto videos que están ahí pescando y se van muy lejos y pasa un tiburón blanco y todos así se quedan callados de ver un monstruo así. O sea, y están arriba del barco y no es un barco pequeño. ¿O no has visto esos videos que está un cuate en kayak y de pronto pasa una ballena y se queda helado, o sea, no sabe qué hacer? Piensa que con su pequeño remo puede hacer algo y no. Entonces, Job, ¿tú puedes con la ballena? ¿La podrías, pescar? ¿Podrías domesticar a Behemoth? Y la respuesta es no. Pero Dios, fíjate, Dios los creó. Y Dios sí puede y es más poderoso que eso. Entonces, otra vez es lo que está diciendo Dios aquí. Entonces, sacarás tú al levitán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruego para contigo. Te hablará él lisonjas, o sea, te va a hablar bonito este animal. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo, o sea, lo vas a domesticar y él va a querer hacer como tu perrito. Jugarás con él como con pájaro y lo atarás con tus niñas. Harás de él banquete, los compañeros lo repartirás entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel, o sea, y ahorita vas a ver, su piel es como de cocodrilo, o sea, imposible de cortar. O con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre, así, acarícialo, Job, a ver cómo te va. Pon tu mano sobre él. O sea, si a ti te da miedo en la noche una cucarachita, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, lo tocas y es tu fin, Job. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Eso era el terror de los pescadores. Entonces tú veías al Leviatán y ya, o sea, dices, ya valió. Te ponías completamente pálido y blanco. Versículo 10, nada hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? O sea, si delante del Leviatán te desmayas, ahora delante de mi poder, le está diciendo Job, Dios a Job. Versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, todo, incluyendo todos estos animales que vimos, toda la creación, el Leviatán, el Behemoth, todo. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? Está hablando de este animal. ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá la puerta de su rostro? Y la puerta de su rostro es su boca. Entonces algunos dicen, este es un tiburón. O sea, ¿quién se va a acercar a un tiburón blanco? Chiquito! ¡Ah! Y sus dientes. Fíjate, las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes. Entonces su piel como escudos, uno poniéndose tras de otro. Por eso ahí está, algunos dicen que es un cocodrilo y el piel de cocodrilo. ¿Has visto cómo se mueve un cocodrilo y su piel y su cola? O sea, es como escudos de hierro uno tras de otro y simplemente se mueven rápido, ¿eh? Entonces las hileras de sus dientes espantan, la gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente, el uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos, nada. Pegado está el uno con el otro, como si fuera todo soldado. Están trabados entre sí, que no se puede apartar, con sus estornudos enciende lumbre, ándale. O sea, ¿te acuerdas de las caricaturas y eso? ¿Quién es? Un dinosaurio, es un dragón. Ahora, ¿por qué los dragones? Y dice, sí, como la película de la mujer que está ahí y el dragón llega, sí, pero ¿por qué hay tantas historias de dragones? Y en diferentes culturas y diferentes momentos. ¿Será que sí existió un animal así?
y simplemente era un reflejo de lo que había pasado. Entonces con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba, o sea, rojos. De su boca salen anchones de fuego, ahí está, fuego. Centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo. Entonces no quieres que se enoje contigo, ¿verdad? Como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, de su boca salen llamas, en su cerviz está la fuerza, delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, o sea, los más fuertes y los más poderosos huyen. Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno los alcance, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como el leño podrido. O sea, ve la fuerza de este animal. Saeta no le hace huir, no le tiene miedo a nada. Las piedras de honda le son como paja. Tienen toda arma por hojarasca y de bladir de la jabalina se burlan. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Entonces fíjate, ahí está, pisa y se ve siempre. Hace hervir como una olla en el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Y hoy lo mismo, no hay en la tierra quien se le parezca a este monstruo, posiblemente porque ya fue extinto. Ahí está. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta. ¿A quién se parece esta bestia? Menosprecia toda cosa alta, Satanás. Y la Biblia da así, que es Leviatán, es un animal marino, pero también le llaman la serpiente. Y entonces tiene parecido a Satanás, un corazón endurecido, no le tiene temor a nadie, menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es? Rey sobre todos los soberbios. Entonces hoy ya está extinto este animal, pero Satanás no, y sigue haciendo daño y sigue siendo rey sobre los soberbios y nadie le teme y por eso tuvo que venir Jesús a deshacer las obras de Satanás, del diablo, porque solamente él podía contra él. Y aquí, o sea, Job, ¿tú puedes contra Leviatán? No, yo sí. Job, ¿tú puedes contra Satanás? No, Dios sí. Entonces, ahí está. ¿Listos? Capítulo 42 y último. Respondió Job, entonces ya, se termina, queda clarísimo quién es Dios, queda clarísimo quién es Job. Y en este libro, no es un libro de recetas ni de soluciones, ¿te diste cuenta? O sea, si tú veniste hace 4 meses, yo quiero ver cómo termina esta historia porque yo estoy sufriendo como Job. No te dimos la receta ni la solución a tu sufrimiento. Pero te estamos enseñando quién es Dios. Y ese es el libro de Job. No hay solución, no soluciona el problema, no es una receta mágica, pero es la revelación de Dios en su palabra. ¿Quién es Él? Y tú y yo posiblemente no hemos sufrido lo que Job ha sufrido, pero sí tenemos el mismo Dios de Job. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. O sea, puedes ir, tú puedes controlar al Leviatán, tú puedes contra el Behemoth, tú puedes contra Satanás, tú creas todas las cosas, o sea, tú todo lo puedes, tú eres Dios, eres el Todopoderoso. Pero también Job entiende algo, también Dios puede, en medio de mi sufrimiento, consolarme. Entonces el mismo Dios que de pronto nos hace sentir insignificantes ante su poder, es el mismo Dios y esa mano que Él extiende, poderosa, la extiende para consolarnos. Esto es muy importante.
Entonces, no hay, y versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ahí está. Entonces, cuando digas, es que a nadie le importa lo que pienso, Dios se voltea, siendo el creador, siendo el que hizo todos los animales, siendo el que hizo las nubes, los planetas, las constelaciones, la nieve, la lluvia, todo, los animales, el reino, los humanos, y dice, ok, yo hice todo eso, ¿y qué crees? A mí sí me importan tus pensamientos. Entonces, la próxima vez que estés pensando y tus pensamientos no sean correctos, acuérdate, Dios está presente en tus pensamientos. Él sí te está escuchando. Por eso tenemos que constantemente estar renovando nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Y Job dice, versículo 3, ¿quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Él dice, yo lo estaba haciendo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Me encanta yo hablaba ¿quién no ha hablado aquí lo que no entiende? Hablar por hablar, opinar por opinar, decir por decir. O sea, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Entonces, chécate, hace 4 meses que empezamos este estudio en Job capítulo 1. Job es piadoso, pero siendo piadoso, apenas de oídas le había oído, no conocía bien a Dios. Y pasan todos estos capítulos y Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora sí te conozco. Ahora, ahora, esto es bien importante, ¿eh? El conocimiento de Dios no se dio por el sufrimiento de Job, sino que en medio del sufrimiento, Dios se reveló a Job. Ahí Dios se quiso revelar. Entonces no es de que hay que sufrir y al sufrir voy a conocer a Dios, no. Tú conoces a Dios y puedes conocerlo sin sufrir. Pero a veces en el sufrimiento Dios se manifiesta y se revela a ti. Pero no fue el sufrimiento per se o en sí, sino fue Dios que se quiso revelar a ti. Y eso es lo que está pasando con Job. Entonces, mas ahora mis ojos te ven. Fíjate esta palabra, más ahora. Quiere decir que antes era una situación, más ahora es una nueva situación. Lo que pasó con Job del capítulo 1 al capítulo 42 es que Dios lo transformó. Yo espero que estos 4 meses que hemos estado estudiando este libro, Dios te haya en su palabra transformado. Y eso es lo que hace Dios. Entonces, Dios transformó a Job. Cuando Dios se reveló a Job, aún en medio de su sufrimiento, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, chécate, ¿eh? Más poderoso de lo que sucedió, lo que le sucedió a Job. Fue muy poderoso lo que le sucedió. O sea, fue mucha crisis familiar, se murieron sus hijos, crisis económica, crisis de salud. Fue muy poderoso lo que le pasó a Job, pero mucho más poderoso fue su encuentro con Dios. Entonces tú puedes estar pasando por algo sumamente difícil en tu vida. Ya no puedo más, esto me rebasa. Pero lo que Dios quiere hacer en medio de todo eso es un encuentro contigo, de manera personal. Y eso es muy poderoso. Entonces, más ahora mis ojos te ven, ahora te puedo conocer, por tanto me aborrezco. Como ya vimos, o sea, soy vil, peso nada, soy insignificante. Pero ya me di cuenta que me amas y estás al pendiente y sabes mis pensamientos. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esto es, ahora Job, acuérdate, era piadoso, no estaba pecando contra Dios, pero siempre que un hombre tiene un encuentro con Dios hay un arrepentimiento, porque Dios es santo, 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 y nosotros no. Entonces hay un arrepentimiento natural a su santidad. Versículo 7, aconteció que después de que habló Jehová
estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita, uno de sus amigos, el que habló más gacho, O sea, el que condenó a Job y que le dijo que estaba mal, que se tenía que arrepentir, que seguramente es su pecado. Y entonces va Dios con Elifaz temanita y le dice, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros. Y ellos están así como tratando de restaurar a Job capítulo tras capítulo. Y entonces Dios se voltea y dice, oye, ¿y tú? Escúchame tú. Estoy muy, muy enojado contigo. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Ahora acuérdate, mucho de lo que ellos dijeron, su teología estaba correcta, pero su aplicación estaba mal. Pero no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Imagínate, Job después de capítulo tras capítulo que le están juzgando y echando tierra y condenando, Dios le dice, ustedes han hablado, ¿están mal? Todo lo que han dicho. Y Job está bien. Y todo eso llevándole la gloria a Dios. Como mi siervo Job. Y acuérdate, Satanás le dice, Job, deja que toque su cuerpo y vas a ver cómo te va a abandonar y va a blasfemar contra ti. Y no, y habla bien de Dios al final. Como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Todavía no había Éxodo, todavía no había Levítico, todavía no había números, todavía no había templo, todavía no había altar, todavía no había nada, no había leyes, nada. Y fíjate cómo desde aquí ya ellos tienen la noción, pecamos, tiene que haber holocausto y tiene que haber un sacerdote, un mediador, tiene que haber derramamiento de sangre. Desde muy al principio hay esta noción en la Biblia. Y entonces van a traer estos y tienen que ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. Ahora Job está escuchando todo eso. Y dice, ¿ustedes están mal? 3. A ver, amigos de Job. Ahora, ojo, con Eliú, el más jovencito, Dios ni le dirige la palabra. No te ha pasado, lo has visto, que mandan a alguien como embajador de México y lo mandan a un país. Pasó hace poco. Y el embajador entra a una librería y se roba libros. ¿Y qué hace el presidente? No le dice nada y nada más lo regresa. Ya. Y eso es lo que está haciendo con el más jovencito. Mira, a ti ni te voy a decir nada. Hablaste tan mal esos 6 capítulos, no te voy a decir nada. Y entonces, ahora Job... los 3 tienen que traer 7 animales, 7 de esto y van a ofrecer holocausto porque pecaron contra mí, hablaron mal de mí y mi siervo Job va a orar por ustedes. Y yo digo, yo soy Job y Job sigue enfermo. Y yo digo, yo orar por ellos, no, que ellos oren por mí. O posiblemente dirías, ¿no? Orar por ellos después de todo eso que me han dicho, yo no voy a orar por ellos. Pero acuérdate, Job era piadoso. Y Dios le está dando una... Ahora, ¿quién está restituyendo a quién? Estos 3 querían restituir a Job y Job va a terminar restituyendo a ellos 3. Fíjate cómo termina la película. Y entonces mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Otra vez, ve cuántas veces está diciendo, él es mi siervo, él es mi siervo, él es mi siervo, él es. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namanita, hicieron como Jehová les dijo. No reclaman, tú sí, ya Dios habló, no hay nada que decir. Y Jehová aceptó la oración de Job. Entonces Job está, a ver, vengan chicos, acérquense. Señor, yo te pido por mis amigos, hablaron mal de ti. Perdónalos. Te lo pido, Señor. Amén. Ya. Ve qué importante la oración cuando hay que restituir a alguien con Dios. Y Jehová aceptó la oración de Job. Ahí está,
Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, por fin, así, y digo, hubiera sido 3 o 4 capítulos antes, no, pero no. O sea, acuérdate lo que Santiago capítulo 5, así empezamos hace 4 meses. Santiago capítulo 5, versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces Job dice, Dios, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y mis ojos reconocen que eres muy misericordioso y eres muy compasivo. Y entonces quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Él era de los más ricos de Medio Oriente y Job no está, Job lo único que quería es ya estar bien de salud. Y él no está pidiendo nada más que eso a Dios. O sea, por favor, ayúdame, me quiero morir. Hubiera deseado no nacer, te pido por mi salud. ¿Y qué hace Dios? No solamente tu salud, sino te va a dar lo doble de lo que tenías cuando empezamos. Job capítulo 1. Ve qué compasivo y misericordioso es Dios. Entonces aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él. Entonces Job, aunque ya está restituido, su salud está muy bien, ya tiene lo doble de todo, o sea, por lo que pasó fue doloroso. Y ellos siento mucho que te haya pasado eso, aun cuando ya pasó. Entonces el consuelo tiene que seguir no solamente cuando pasas por la situación, sino después para que Dios te siga sanando. Entonces, ahí está. Entonces Job podía ir a un hospital para sanar su situación, pero necesitaba a Dios para sanar su corazón. Después de todo lo que sucedió. O sea, fue muy difícil, fue muy doloroso, fueron muchas noches sin dormir y desesperación. Y entonces, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y le están honrando y lo están bendiciendo. Y versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Entonces ahí está, Job capítulo 1, Job es piadoso y Job es próspero. Job capítulo 42, Job es más próspero, tiene lo doble. Pero lo más importante, es más piadoso. ¿Qué pasó con Job? Dios en medio de su sufrimiento, Dios lo transformó. Y entonces bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yunta de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos. ¿Y te acuerdas cuántos hijos había perdido? 10. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le da 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos son? 10. Pero no es lo doble, ¿verdad? Perdió 10 al inicio. Si Dios le fuera a dar lo doble, ¿cuántos le hubiera dado al final? 20. Pero no si tiene 20. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí la Biblia? Que los hijos de Job están con el Señor. Y entonces, en Job capítulo 1 tiene 10 hijos Job. En Job capítulo 42, 10 hijos más. Ahora, ¿qué quiere decir 10 hijos más? Que las cosas se pusieron muy bien con su esposa. 10 hijos más. Un segundo aire en su matrimonio. ¿Te acuerdas? O sea, su esposa le dice, no, pues ya Job, blasfema a Dios y habla mal de Dios y muérete. Y de pronto hasta su matrimonio es restaurado. Doble prosperidad en su matrimonio. Y entonces, ¿cuántos en Job capítulo 1 tiene 10 hijos mueren? Job capítulo 42 tienen 10 hijos más. ¿Cuántos hijos tiene Job en total en el capítulo 42? Tiene 20. 10 con el Señor y 10 nuevos con Él. Ese es el pensamiento bíblico. Entonces, por eso cuando parejas jóvenes pierden un bebé,
Así, sí, ¿cuántos meses tenía? No, pues tenía 5, tenía 6 meses, tenía 3 meses. Y digo, pónganle nombre. Y cuando nazca su hermanito, platíquenle. O sea, tienes un hermanito con el Señor. Ya se te puso chinita la piel, ¿verdad? Yo tengo una hermana, se llama Antonella, y tengo un hermano o hermana, no sabemos qué fue, pero con el Señor. Yo digo, órale, está padre, ya quiero ver al Señor, ya quiero saludar a Pablo y a Pedro, pero quiero, y digo, y si está ahí mi hermanito y me saluda. Hola, ven, te enseño cómo es aquí. Se adelantó. Entonces piensa en estas cosas. Versículo 14, llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, ahí está, Cesia. El de la tercera, Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. ¿Tiene esta idea de que no necesitaban nada? Porque como eran ellas, eran hermosas, así. Entonces tú como mujer tienes que saber esto. O sea, no necesitas nada para ser hermosa delante de Dios. No necesitas grandes ropas, ni moda, ni maquillajes, ya. Así Dios te hizo. Este Dios que hizo todo, Dios te hizo así. No estoy diciendo que no te des una arregladita, ¿eh? Pero ve, o sea, ve qué hermoso. Y Job está, sí, pasé por esto y todo el mundo sabe en el pueblo, todo el mundo sabe, pasé por esto, pero mira, ve mis hermosas hijas, aquí están. Son testimonio de la bondad de Dios. Y entonces ahí están sus hijas y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Yo eso digo de mi hija. No hay una más hermosa como mi hija en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. En estos tiempos no era, o sea, no era la tradición darle herencia a las mujeres, eran los hombres y ellos entonces cuidaban de las mujeres. Y Job dice, mira, tengo tanto, les toca herencia a ellas. Ahí está, ni modo, le voy a tener que dar herencia a mi hija, bien. Versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos de sus hijos. Qué increíble eso. Hasta la cuarta generación y murió Job viejo. Yo digo, yo quiero eso. No tan viejo, o sea, no tan viejo que ya no puedas caminar, así, pero así viejo. Y mira esta frase, lleno de días. Lleno, ¿cómo lleno de días? Sí, lleno de Dios. Ya, si Dios me concede eso, si Dios te concede eso, así viejo y lleno de Dios, yo quiero eso, lleno de plenitud, lleno del conocimiento de Dios, lleno de su clemencia y de su misericordia y de su bondad. ¿Te imaginas contarle Job a sus nietos? Mira, te voy a platicar. Y contarle a sus bisnietos y luego a sus bisnietos. Te voy a contar esta historia. Y llega la historia hasta ti y hasta mí. Así. Y Dios nos consuela y se revela a nosotros. Y qué bueno es Dios, misericordioso y clemente. Entonces que Dios te dé muchos años y que mueras viejo y viejita. Ese es mi sueño. Yo le digo a mi esposa Sandy, ya que así juntos. Y siempre mi sueño es ir enfrente del mar. O sea, aquí vivir en Veracruz enfrente del mar. Ya. ¿Sí o no? Cuando vives enfrente del mar ya no puedes vivir lejos del mar. Entonces murió Job viejo y lleno. Y el único que lo puede, Colosenses, el único que lo puede llenar todo en todos es Jesús. Es el único. Entonces ahí está. Y la próxima semana Salmo 1, ¿sale? Aquí nos vemos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu revelación, porque la Biblia no es un recetario, no es un solucionador de problemas, sino es revelándote tú a nosotros tu creación. Tú hiciste todo, Señor, el universo, el planeta, las constelaciones, las nubes, la nieve, el granizo, la lluvia, y la lluvia que cae, como cae tu gracia sobre nosotros hoy,
como tú has enviado tu palabra para consolarnos y refrescarnos hoy. Y tú hiciste los animales, hiciste los humanos, hiciste su pensamiento, hiciste sus emociones, hiciste que fuéramos a tu imagen y semejanza, que lleváramos tu sello. Y aquí estamos, Señor. Tú hiciste las bestias, los monstruos, tú hiciste los dinosaurios, tú hiciste todo, Señor. Y tu mano se extiende y controla absolutamente todo y sostiene todo. Pero tu mano poderosa no solamente hace eso, sino se extiende hacia nosotros y nos consuela. Y eso es lo que hiciste con Job. Y lo has hecho con nosotros semana tras semana en estos 4 meses. Y yo te pido, Señor, entonces, síguete revelando a nosotros y que cuando vivamos una prueba y un sufrimiento y un dolor, regresemos con Job y nos sentemos a platicar con él. Pero sobre todo, Señor, contigo. Síguete revelando a nosotros en tu palabra. Y te lo pedimos, Señor. Gracias por Jesús, que lo llena todo en todos. Y en Él está la plenitud, y en Él está la bendición, y Él es el que nos santifica y nos hace más piadosos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.